Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, hoy vamos a hablar acá sobre la educación en Venezuela, la situación actual de la educación. El que sigue mis programas sabe que soy una constante, fiel, preocupada por la situación de la educación en nuestro país. Y esto porque, bueno, en la educación está el futuro de Venezuela, nuestros niños, los que se están formando, y no se trata de decir que todo lo pasado es mejor, no. Pero sí hay que rescatar que en el pasado la educación que teníamos era una educación de calidad. Hoy en día no se puede decir lo mismo, ha desmejorado muchísimo. Quizás el tema de el sueldo que tienen los docentes educativos está pues ayudando mucho en eso. De eso vamos a hablar esta noche. Reporte de Educación, los invito desde ya a participar activamente con esa etiqueta. Envíe sus comentarios a nuestra cuenta @reporte por GB en todas las plataformas, @del Valle Canelón en Instagram y Canelón del Valle en la red social X. Tenemos que la situación actual de la educación en Venezuela en el año 2032, y esto es una publicación, unas declaraciones que salieron recientemente de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos llamó muchísimo la atención y nos habla de la situación de la educación en Venezuela, de la calidad. Nos podemos quedar sin docentes. Esto porque entre los años 2008 y 2022 se redujo casi 90% el número de egresados de las escuelas en donde se imparte educación en Venezuela. Estamos primero, por supuesto, la UPEL, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello. Para hablar de esto, tenemos de invitado a Tulio Ramírez. Él es director del doctorado en Educación de la UCAC. Además es profesor titular de la UPEL, de la UCAC, de la UCB y doctor en educación. Es decir, tiene pues allí autoridad para hablar muchísimo, un constante preocupado y estudioso del tema educativo. Bienvenido, Tulio, siempre es un placer tenerte. Muchísimas gracias, Del Valle. Y para mí, bueno, aprovechar esta oportunidad me encanta porque es un tema que debe ser difundido y conocido y comprendido. Exactamente, y hablado además. Sí, Esto no debe involucrar solamente al Estado, al gobierno, esto tiene que ser en todos los niveles. O así es. sea, los gobiernos desde el nacional hasta los regionales y por supuesto la sociedad y las escuelas, las Por supuesto, universidades y claro. por supuesto el empresariado, que es un apoyo Involucra, fundamental involucra a todos, a los gremios, a los a los, gremios, por supuesto. los padres y representantes, los investigadores, los empresarios, los comerciantes y por supuesto los que hacen política, los que hacen políticas públicas, porque es un tema de prioridades y las prioridades indican cuáles son las políticas públicas que el gobierno en cualquier nivel va a desarrollar. Si la educación no es prioritaria, las políticas públicas no aparecen por ninguna parte o no tienen ningún impacto. Si la educación es muy prioritaria, eso se va a evidenciar en acciones concretas y, por supuesto, las acciones en políticas públicas. De tal manera que es un tema que todo el país debe conocer. Ahora, Tulio, hoy 2025, estamos ya pues en la segunda quincena del mes de febrero. Si tú tuvieras que hacer una radiografía de la educación en Venezuela hoy en día, ¿cómo la plantearías? ¿Cómo está la calidad y la educación en nuestro país? Podríamos hablar de 5 aspectos. Menos estudiantes, menos escuelas, menos docentes, menos días de clase y, por supuesto, menos calidad. Eso es en 5 aspectos muy gruesos que nos está describiendo lo que está en educación hoy en día. Y podríamos hablar de cada uno de ellos. Sí, por supuesto, esa es la idea. Menos, yo pudiera decir a grandes rasgos que, por ejemplo, el caso de menos estudiantes, obviamente el poder adquisitivo hoy en día del venezolano hace que quizás los papás, y esto con educación básica, no manden a sus niños a la escuela porque, bueno, no tienen cómo mantenerlo, no tienen, hoy en día mantener un niño en la escuela sale costoso porque, bueno, hay que invertir, no solo es en la comida diaria, sino también en los útiles, en el uniforme, eso cuesta caro,
sobre todo cuando no tenemos un poder adquisitivo alto. Si nos vamos a las escuelas, muchas de ellas, sobre todo las públicas, están en una calidad Así es. que no es la adecuada. Así es. Este, La encuesta sobre condiciones de vida de la UCAD del año 2023 informaba una ausencia de por lo menos 3 millones de estudiantes en edad escolar, ausencia en la escuela. No todo se puede atribuir a la diáspora. No todos se fueron, muchos están aquí. ¿Qué están haciendo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué están haciendo? Bueno, ya la población pasó de los 33 millones, si nos vamos a lo que recientemente dijo el Consejo Nacional Electoral. Así es. O sea, ¿cuánto de esa población entonces está en edad escolar? Si nos vamos al tema de los docentes, por supuesto, ¿cuánto cuesta un docente hoy en día trasladarse a su centro de trabajo? Y no solo aquí en Caracas, si nos vamos al interior del país, que tienen las distancias son más largas, entonces no le da lo que ellos ganan para trasladarse a sus sitios de trabajo, ¿no? Mientras la escuela esté más lejos de los centros urbanos, más difícil se torna todo. Para la propia escuela, el maestro, asistir los estudiantes, los servicios. Es terrible, es terrible. Y los días, cada vez tenemos más días, por supuesto. Claro, el famoso e injustificable, desde el punto de vista pedagógico, horario mosaico, que se ha tenido que llevar a eso porque los maestros no pueden ir todos los días a la escuela. Entonces, el muchacho tiene menos clases. Eso repercute en la calidad de la educación. Y luego, la repercusión viene a nivel universitario. Cuando esos muchachos se gradúan de bachiller, llegan sin las competencias mínimas para ser exitosos en una carrera. Vamos a dejarlo eso allí porque de eso también las universidades están arrastrando ese problema, los bachilleratos, y bueno, eso redunda en la calidad educativa. Vamos a la pausa y regresamos con este